el inicio de lo que sería esta segunda sesión. Vamos a revisar un poquito y a comentar acerca de lo que habíamos trabajado la clase anterior en crear nuestro pequeño sitio personal utilizando estas plataformas como eran Wix y otras que teníamos. No sé si alguien nos quiere compartir un poco lo que avanzó o qué le pareció, sí, si había trabajado antes con esto. Algún voluntario que me muestre un poquito de lo que hicieron en ese momento. Dani, Gustavo, tal vez usted Sí, profe. me puede compartir un poquito lo que hicimos, lo que hizo usted de su sitio y un poco qué le pareció. Eh, ya le comparto, o sea, de lo que hice ese día no continué mucho porque me enfermé ese día, pero bueno, lo que alcancé a ver le voy a compartir. Sí, 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 lo que avancemos, sí, un poquito lo que vimos en más o menos a Bueno, la final haya creado un sitio. no sé si estará viendo, profe. Sí, sí, estamos viendo. Ya, listo. Yo Ya, hice en Wix y me pareció, o sea, una herramienta muy completa que permite, digamos, coger plantillas muy variadas y bueno, yo decidí escoger una plantilla donde ve la comida, ¿no? ya, Y lo que alcancé a hacer estaba viendo el título aquí, donde también se podía poner, o sea, cambiar todo en sí, se puede cambiar los textos, las imágenes. Aquí estos son enlaces, donde usted también podía editar los enlaces y el contenido. Las herramientas también estaba viendo aquí cómo podía cambiar entre páginas. Aquí están vinculadas. Acá también pude ver cómo podía cambiar los fondos de las páginas, poner imágenes, videos y todo eso. Aquí también se puede poner lo de los botones, las imágenes, las galerías y o sea, dándole el tiempo necesario y averiguando bien, se puede hacer una página muy completa con Wix. Por ya. ejemplo, aquí en administrar enlaces, como le comentaba, eh, se está cargando. Ya. Mm, listo. Aquí, como le comentaba, son los enlaces que tiene. Aquí usted puede eliminar o agregar un enlace y aquí si va al enlace, aquí sería como estar, ¿no?, uno posteando nomás como un comentario acerca de ¿cómo sería? Una nota acerca de dicho plato o dicho comida. No, aquí se puede ver cómo aparecería, ¿no?, los caracteres, el, el autor y todo eso, el título, y aquí está todo esto, y todo eso se puede editar, y, Mm, un y tipo listo, como un eso es lo que blog. alcancé a ver, profe. Ya, buenísimo. Sí, yo creo que es suficiente, ¿no? Un poco de lo que hemos visto. Sí, a la final que yo tengo como una página principal donde puedo poner las imágenes, ¿no es cierto? Si ustedes se fijaron, el compañero había utilizado lo que era una plantilla, ¿sí? Y ya si yo actualizo con lo que fueran mis fotografías, ¿no es cierto? Podría yo tener, por ejemplo, pues igualmente una página web para mi negocio de comida, por ejemplo, que era este caso, ¿no es cierto? Y que si ya le ponemos en la vista previa, vemos que termina siendo bastante llamativa. Ellos ya consideraron dentro de lo que fuera la plantilla, ¿no es cierto?, la disposición de los objetos, de cómo termina viéndose mejor, la parte para un usuario, la interactividad que tiene, estas características de usabilidad, ¿sí? Básicamente vemos que termina siendo llamativo y fácil de actualizar, ¿no es cierto? Tengo una página, voy a otra página,
si necesito agregar algo más, si puedo poner hasta los precios de mis productos, si fuera el caso, ¿no es cierto? En función de lo que necesiten. Vamos a ver quién más nos puede compartir. Si algún voluntario. Yo, ingeniero. A ver, veamos, señor Cabrera, el suyo. A ver. Bueno, en primera instancia se nos había dicho que debíamos de hacer algo relacionado con nosotros mismos, con nuestra información personal, ¿no? Sí, sí, también. Pero bueno, le hice y ya para explorar y todo, también le hice como si fuera una página de venta de guitarra. Ya, Tengo modelos de guitarras acústicas, de eléctricas, accesorios y bueno, información. ya. ¿Qué tal le Eso parece sería. la herramienta? Sí, bastante, yo diría amplio, en verdad. Sí se pueden personalizar bastantes cosas. Pareció Ya. súper bueno eso. Chévere. Y ven, a la final, como ustedes ven, tenemos como que una página web bastante, en muy poco tiempo, ¿no es cierto? En muy poco tiempo, obviamente, pues tenemos arriba, si yo quisiera ya como publicar, si hacemos, por ejemplo, en publicar, me va a dar como una URL, ¿sí? Y va a ser, por ejemplo, que ponga yo mi guitarraviva.wix.com, por ejemplo, ¿no es cierto? Y también me da la posibilidad Wix de, por ejemplo, yo ir un poquito más allá, pagando lo que fuera un dominio, ya no tener el .wix.com, sino directamente ya mi dominio. Si yo necesito administrar dentro del Wix, me conecto con mi usuario, mi clave, cambio las cosas, ¿sí? Y ya tengo cierta presencia, lo que fuera en Internet, eh, para mi página. Algo también que es importante y que nosotros podríamos notar, que ustedes ya deben haber visto, las plantillas que tienen, ¿no es cierto? Que hay una gran cantidad, también ya implementan características como lo que es la visibilidad, ¿sí? De lo que hablábamos un poquito de SEO la clase anterior. Implementan también la parte de lo que es en el diseño que sea responsivo. Si ustedes ven dentro del mismo Wix, por ejemplo, les deja eh, ponerle en disposición de cómo se va a ver en un celular, ¿no? Para que si alguien se conecta del celular también tenga ya eh, esta visibilidad o esta funcionalidad, ¿sí? Listo, entonces, teniendo en cuenta esto, la mayoría más o menos tenemos en este esquema, debemos haber conseguido algo bastante, digamos, llamativo, bastante interesante, simplemente cambiando textos, agregando nuevas páginas, ¿no es cierto?, conectándoles y ya por detrás hay cosas muy llamativas, ¿sí? Como ustedes conocen y como habíamos visto, ¿no es cierto? Estas herramientas posibilitan el crear lo que son los sitios web, mis páginas web personales, por ejemplo, o bueno, de algún negocio de cierta manera pequeña, podríamos decirlo, para que tengan presencia en el Internet sin necesidad de yo tener conocimientos de programación. Si, por ejemplo, ustedes en ningún momento tocaron algún código como por detrás, un código HTML, un código CSS, sino simplemente utilizábamos el wizard o la interfaz de, en este caso, Wix, de los dos ejemplos que habíamos tenido, para cambiar la imagen, para escribir el texto, ¿no es cierto? Y cosas en este sentido. Listo. Entonces vamos a continuar un poquito lo que fuera nuestra clase, haciendo una pequeña recapitulación de lo que de alguna manera vimos, algo muy breve, ¿sí? Bueno, habíamos visto un poco de los conceptos que teníamos o que giraban alrededor de los sitios web y principalmente lo que era el www, como lo que es la parte macro donde tenemos todo este contenido que termina estando disponible y que nosotros lo llamamos como el Internet, busquemos algo en Internet básicamente, ¿no es cierto? Habíamos visto la diferencia entre lo que eran los sitios web, las páginas web, sí, en el sentido de ver el sitio web como el conjunto de páginas, ¿no es cierto? Estas páginas, estos sitios web, a la final por detrás tenían que ser escritos y por detrás lo que es lo que tienen, un lenguaje de programación, que es a la final el que terminas, el que es el que le da, digamos, la estructura, la visibilidad, la funcionalidad a mi página y a su vez es el que es interpretado por un navegador web para
que se presente pues de la forma en la que yo haya programado, ¿sí? O la que la aplicación haya programado. Sí, ustedes pueden decir, pero nosotros, por ejemplo, utilizamos Wix y nunca programamos nada. Muy bien, no programamos nada, pero alguien programó el Wix, alguien hizo la parte del Wix y él internamente pues tiene estos lenguajes de programación igualmente, que están hechos como aplicaciones de tal manera que yo, por el simple hecho de escribir textos, agregar imágenes, ¿no es cierto? Como hacemos a la final en el ABAP, ¿no es cierto? Tenemos nuestro contenido visible, ¿sí? Posibilitando pues también conectarse a una base de datos para lo que es el almacenamiento de la información que se tenga, ¿sí? Y posibilitándole dar dinamismo a nuestra página web, ¿sí? Tipos de sitios web que habíamos visto, ¿sí? Entre los posibles que se podían hacer, ¿no es cierto? Y de los que encontramos nosotros en Internet, sitios web institucionales, landing page para llamar a nuevos clientes, generalmente de negocios, ¿sí? Muy llamativos que buscan que alguien se convierta en un cliente y tienen generalmente un botón que llama a alguna acción, contáctame, pide, ¿no es cierto? Los personales para contar de manera jerárquica, de manera, digamos, histórica, ciertas situaciones de interés, ¿sí? O relacionadas dentro del blog, de e-commerce o comercio electrónico para hacer mi tienda virtual, LMS, sistemas de gestión del aprendizaje, para nosotros, por ejemplo, el ABAC, ¿no es cierto? Sitios de noticias, el comercio, el universo, etcétera, redes sociales, Facebook, Twitter, entre otras, y adicionalmente teníamos las aplicaciones web que tienen el asterisco, que ya esas vienen un poquito más de desarrollo para dar funcionalidades o servicios ya básicamente a los usuarios, servicios que están relacionados pues muchas veces a cosas que tengo que hacer presencialmente, como por ejemplo el SRI, transferencias interbancarias, entre otras. ¿Qué hacíamos para nosotros crear un sitio web? Primero teníamos que encontrar el concepto desde la parte gráfica, el diseño que va a tener, cómo se va a estructurar. Dentro de esta estructura, la información que tendría, ¿no es cierto? Cómo se va a presentar la información, qué orden va a tener, el estilo gráfico del sitio que vamos a tener, los objetivos de marketing a cumplirse y palabras clave de productos y servicios apuntando a lo que es la visibilidad. Para publicar, disponer de un dominio y de un hosting que es donde se va a alojar y tener en cuenta básicamente lo que es el equipo, una página web ya, digamos así, muy establecida, muy estructurada, muy consciente para empresas medianas y grandes, ¿no es cierto? Ya no va a ser una sola persona la que diseñe, sino va a ser pues un equipo multidisciplinar, ¿sí? Que encontremos a alguien que maneje, sea experto en el diseño, pero diseño web, la parte de usabilidad, la parte de accesibilidad, ¿no es cierto? La parte de optimización de motores, la parte de inclusión de las redes sociales o recuperar información o enlazar con las redes sociales para tener igualmente mayor visibilidad, mayor cantidad de clientes y la parte de marketing en cuanto al servicio que estoy queriendo proveer. Pero a la final es un equipo, no es solo el desarrollador, que es un experto en lenguaje de programación, sino va alguien más que le sustente, ¿sí? ¿Ya? Los sitios web, crear un sitio web básicamente sin conocimientos, lo que habíamos mencionado un poquito de estas herramientas y de las que de alguna manera ya utilizamos, ¿sí? Con las limitaciones que se podrían de cierta manera ver, en el sentido de que tal vez cositas un poquito más minuciosas ya se me complican dentro de estos sitios. Por ejemplo, veíamos en los ejemplos de los compañeros, pues podría yo promocionar de cierta manera los productos que tengo, ¿no es cierto? ¿Ya? Pero si adicionalmente a promocionar esos productos yo quisiera darle alguna funcionalidad más, ¿no es cierto? Ingresa la parte del producto, desde que desde ahí se enlace a un número de WhatsApp, por ejemplo, o que al rato que haga clic sobre ese producto, se amplíe, automáticamente se reproduzca el texto de descripción del producto. Bueno, algunas cosas más que se pueden hacer. Entonces, ahí a veces ya se me queda corto lo que son estas plataformas que justo estamos viendo en la pantalla. Y ya necesito yo ir un poquito más allá en la que yo pueda
de cierta manera ya programar, ya desde desde digamos, mi concepción, mis características de programador, poder aportar y ponerle algunas funcionalidades adicionales, ¿no es cierto? Por ejemplo, tenemos en Wix, por decir, tenemos la parte de que yo podría hacer una página de cierta manera de noticias, puedo tener una plantilla de noticias y tengo ahí presentándose las noticias, pero ¿qué pasaría si estas noticias, yo tengo ciertas fuentes de las que puedo leer automáticamente? Porque en mi empresa, por ejemplo, en, no sé, el Departamento de Relaciones Públicas tiene una funcionalidad en la que ellos, cuando hacen un contrato, ¿no es cierto? Digamos así, hacia un cliente, quisieran que esos datos de alguna manera también se muestren en la página web. Entonces Wix ya no me va a permitir conectarme, por ejemplo, a un tercero. Ya tal vez tengo que ver otras opciones en las que yo pueda programar, como consultar esta otra información y mostrarle dentro de la página web. ¿Sí? En ese sentido, y para adelantar con una partecita que necesitamos, ¿sí? La construcción de los sitios web se las puede hacer básicamente, digamos así, de tres maneras, ¿sí? La segunda, que dice implementación por medio de un CMS, de alguna manera, en la primera opción que dice en la nube, ya la hicimos, ¿sí? Experimentamos con herramientas, con CMS, gestores de contenido a la final, ya vamos a aclarar un poquito más qué es eso. Con estas herramientas, la construcción de lo que fuera un sitio que básicamente, igualmente, básicamente está alojado en la nube, ¿no es cierto? Con las determinadas limitaciones que habíamos mencionado. Esta implementación por CMS o haciendo uso de un gestor de contenidos, ¿sí? Como les mencionaba, se puede hacer en la nube, como lo que hicimos en Wix, que me conectaba a la dirección de Wix y desde ahí creaba mi sitio, ¿no es cierto? Se lo puede hacer un servidor local, sobre todo cuando yo quiero tener tal vez un poquito más control del CMS. El CMS, lo que nosotros hicimos con Wix y todo, a la final es un CMS, ¿no es cierto? Pero también yo puedo ir un poquito más allá. Yo mismo instalar el CMS, yo mismo instalar en función de los CMS que hayan en mi máquina local o ya luego en una máquina física o una máquina dedicada o una máquina virtual, ¿sí? Pero partiendo desde el sistema operativo. ¿Estamos? Ya. Otra forma de implementación de un sitio web la vemos en el punto 1 que dice desarrollo desde cero y a medida, ¿sí? ¿Qué haría esto? Como tal es la posibilidad que yo tengo de crear mi sitio web desde cero. Obviamente para esto yo necesito ya conocimientos intermedios, digamos así, de lo que es estos lenguajes de programación que mencionábamos anteriormente. ¿Sí? Pero adicionalmente de ya tener los conocimientos, yo necesito cierta, digamos así, infraestructura por un lado y también necesito ciertas herramientas que me posibiliten este desarrollo. Una de las herramientas, por ejemplo, es SAM, que SAM es como un comprimido, es una aplicación que despliega entre comillas, digamos, en un solo producto, un servidor web y un servidor de base de datos, ¿sí? Para que yo pueda crear mi página en la que pueda llegar a la base de datos para recuperar información y también pueda luego, pues, publicar eso, ¿no? Dentro de lo que fuera la parte del sitio, ¿sí? Pues, adicionalmente tenemos un IDE, por ejemplo, puede ser VS Code, ¿sí? No vamos a empezar todavía con esta parte, pero les voy a pasar un poquito al chat para que empecemos a descargar hasta terminar lo segundo. Por favor, si me confirman que les haya llegado el link. Sí. Sí. Listo. Ya. Y ahí tenemos, por ejemplo,
estas dos URLs que les estaba mostrando en la diapositiva. Les he mandado al chat y lo que vamos a hacer es inicialmente a descargarnos y vamos a seguir revisando un poquito los contenidos, pero descarguemos para de alguna manera ya tenerlos el momento que vayamos a necesitar esto, de cierta manera por un poquito de tiempo que podríamos requerir, ¿sí? ¿Ya? Entonces, esto estoy como preparando lo que fuera el ambiente para yo crear mi sitio web desde cero, ¿sí? Para esto tengo que tener muchos conocimientos de lo que son estos lenguajes de programación, ¿sí? Para trabajarlo de esta manera. Empresas todavía lo hacen, sobre todo cuando quieren tener mucho más control sobre el código que está por posibles vulnerabilidades que se vayan a dar a la información o a los datos que ellos tengan en su servidor web, ¿sí? Otra forma que nosotros tenemos es de alguna manera un híbrido, ¿sí? Aquí también ya necesitamos ciertos conocimientos de lo que es desarrollo, ciertos conocimientos de lo que hace referencia a la infraestructura. Perdón. Y ya con el híbrido, nosotros ahora podemos mezclar de alguna manera un desarrollo a medida, podríamos decirlo, pero partiendo de un CMS. Nosotros ahora utilizamos CMS que estaban en la nube, no tuvimos que instalar nada, ¿sí? Pero también existen otros CMS, los que ya vamos a ver, que son como un software, ¿sí? Al que yo me puedo descargar y le puedo luego instalar en mi servidor, sea en la nube o en mi servidor local, si es que estoy en pruebas o un servidor ya de producción. De ser el caso, ¿sí? Entonces vamos a ver un poquito qué terminan siendo estos gestores de contenido. Los dos links que les mandé empezamos ya a descargar. Sí, ¿no? ¿Alguien que me pueda decir si están descargando? Sí, profe. Sí. Ya, muy bien. Listo. Entonces, de las formas de cómo se pueden construir, sí, como decíamos, la una es desde cero, la otra es haciendo uso de un CMS, ¿no es cierto? Que generalmente está en la nube, la otra es un híbrido, entre que hago en mi CMS y también hago programación. En la primera opción necesito conocimientos de cierta manera intermedios o expertos para hacer la página web. Y para esto voy a terminar o voy a nivel de infraestructura, además de los conocimientos que se requieran, requiere de un servidor web y un servidor de base de datos, ¿sí? El servidor web es el que manda la información que se quiere mostrar al usuario y el servidor de base de datos a la final es el que tiene esa información. ¿Sí? Listo, entonces para eso pues descargaríamos o ya los que de alguna manera ya tenemos. Muy bien. ¿Tienen alguna pregunta ahí? Listo, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver dónde nos quedamos. Denme un segundito, por favor. Listo, ¿sí?
Entonces decíamos que la opción más recomendada, si ya vimos nosotros la primera utilizando estos CMS directamente en la nube, ¿sí? Y vimos también ciertas limitaciones que puede tener. Entonces, una que vaya un poquito más allá es hacer uso de este CMS, ¿no es cierto? Y también poder yo hacer ciertas cosas de programación que me permitan ya funcionalidades, digamos, más demandantes, por decir así. Pero para esto, como les decía, vamos a hacer uso de un CMS o Content Manager System, sistema de gestión de contenidos, ¿sí? Este CMS, nos dice ahí, como ustedes ven en la diapositiva, es un programa que permite a uno o varios usuarios crear, editar y publicar contenido web. Contenido que puede ser texto, video o imágenes. Sin conocimientos de programación en una interfaz gráfica de usuario o por medio de una interfaz gráfica de usuario, ¿sí? Con los CMS, con la aparición de los CMS, sobre todo los que vimos inicialmente, ¿sí? Dejó de ser una tarea de diseñadores y programadores expertos la construcción de sitios web a hacerse algo mucho más sencillo, pero con sus limitaciones que les mencionaba anteriormente, ¿no es cierto? Que van un poquito a los costos también, ¿sí? Ahora podemos decir que resulta cada vez más sencillo esto de aquí, ¿sí? ¿Qué características vamos a encontrar nosotros en un CMS? Lo que ya vimos, ¿sí? Comodidad y fluidez en las actualizaciones, ¿sí? Aunque tal vez algunos nos quedamos solo en el modo de usuario, de diseño y no llegamos a publicar, ¿no es cierto? Estábamos viendo como desarrollador, pero vamos a considerar que si utilizamos estos CMS, ¿no es cierto? Y ya los publicamos, yo voy en su momento, actualizo una página, ¿sí? Y como este contenido termina siendo dinámico a través de lo que yo haya guardado, ¿no es cierto? Termina siendo muy cómodo y muy fluido que esas actualizaciones lleguen a los demás usuarios. Simplemente entré en mi editor, cambié lo que necesito, guardé y automáticamente el CMS como que, entre comillas, digamos, lo replica. Bueno, no es que realmente lo replica, pero lo tiene a disposición para que lo puedan utilizar en cualquier momento. Sí, usa de plantillas fácilmente personalizables, ya lo vimos, ¿no es cierto? Teníamos una de comida, teníamos otro de la parte teníamos un paisaje, guitarras, rock, ¿no es cierto? Lo teníamos ahí, fácil navegación, generalmente, ¿por qué? Porque estos CMS ya tienen por detrás un estudio que guía la interacción de lo que son los usuarios, ya me ponen como más o menos una plantilla, sí, me ponen o me respetan a nivel de lo que es HTML, el cumplimiento de ciertos aspectos. Otro punto que decíamos, no requiere conocimientos de programación, ya lo vimos, lo logramos hacer, ¿no es cierto? Pero si vamos a tener cosas más personalizadas, ahí sí ya necesito ciertos conceptos de programación. Pero ¿cuál es la ventaja entonces principal de utilizar un CMS? Si igual voy a programar, que el CMS ya está casi todo hecho, ¿sí? Solo serían estas particularidades que necesito añadir y tal vez necesite meter cierto código de un tercero, ¿sí? No requiere conocimientos de programación. Adicionalmente, cuentan con un banco, un repositorio de plugins que posibilitan extender la funcionalidad del sitio web, ¿sí? Como son herramientas libres, la mayoría de los CMS, ¿no es cierto? Por detrás tienen una comunidad que lo respalda y también hay otra comunidad que básicamente no son los que contribuyen directamente sobre el producto, ¿sí? Sino los hace como para extender la funcionalidad de, por ejemplo, digamos, tengo un plugin que me posibilite crear un formulario de contacto en el que vaya también un mensaje por WhatsApp, por ejemplo. ¿Ya? Puede ser que eso no haya dentro de los demás procesos, pero yo podría
no haya directamente en el CMS, pero podría estar esa funcionalidad desarrollada por alguien, ¿no es cierto?, puesta en este repositorio y que yo lo pueda utilizar. Adicionalmente, ¿qué presentan estos CMS? Una biblioteca de contenidos. ¿Qué termina siendo la biblioteca de contenidos? Como un servidor de archivos solo para este CMS, en el que yo puedo ir cargando documentos, imágenes, y luego irles utilizando en las diferentes páginas que necesito. O igual, si estoy en otra página y subo esa imagen, se van a esta biblioteca para consultas posteriores, ¿sí? Características integradas de SEO, ya habíamos visto la parte de SEO que hacía referencia a la optimización de los motores, entonces de alguna manera esto ya viene dentro de esos CMS, ¿sí? Sino que igualmente recalco, siempre hay alguna otra cosita más que se pueda hacer ya desde programación y creo que un poco de los que estamos aquí manejamos eso y podríamos servirnos de tal manera. Y una posibilidad de trabajo colaborativo. ¿Por qué esta posibilidad de trabajo colaborativo? Porque estos CMS me posibilitan tener múltiples usuarios eh, con múltiples roles, ¿sí? Puedo tener el editor de contenidos, puedo tener el diseñador gráfico, puedo tener ya un cliente, puedo tener un proveedor, bueno, ya depende de los servicios que tenga por detrás. Listo, ¿tenemos alguna consulta aquí? ¿Me escucha? Tal vez, ingeniero, disculpe. Sí, no, no le escuché, perdón un ratito, pero tengo un problema. No sé si me escucha. Ahí le escucho. Buenos días, ingeniero. Con respecto a las características integradas del SEO, siempre va a depender de eso, la visibilidad en lo que respecto sea del nivel de programación. Siempre debe ser bueno para tener una mayor visualización, ¿o cómo es eso? O sea, digamos que el CMS ya tiene ciertas características en el sentido de que, ¿sí? Por ejemplo, ya tiene los archivos de indexación, ¿sí? Que hacen más visible mis páginas a lo que fuera los motores de búsqueda, ¿sí? Me posibilita también ya la inclusión de una manera muy fácil o a través de los mismos creación de las páginas, de incluir lo que son, por ejemplo, datos, ¿sí? Para que se busquen de mejor manera los contenidos. Adicionalmente, que ya está estructurada de una manera clara, ya se presenta de una manera, digamos así, ordenada a nivel de código fuente, digamos así, de la página, los contenidos. Se manejan títulos, se manejan párrafos, ¿sí? Adecuadamente en los contenidos que se presentan, que hacen que el motor, en este caso Google, que es ciego, ¿sí? Los suba de mejor manera a su motor de indexación, lo cual nuevamente apunta a la visibilidad. ¿Sí? Justo les mencionaba, Google es el principal motor de búsqueda, ¿no es cierto? Siempre nosotros vamos por Google, es el más grande, sí creo que abarca como el 90% con referencia a los otros buscadores como Bing, por ejemplo. Entonces, yo apunto generalmente a cómo lo hace él. ¿Sí? ¿Cómo quiere Google que yo tenga los datos? ¿Sí? Google, si ustedes se han fijado, el momento que yo mando a buscar, me sale el título de la página, ¿no es cierto? También me sale una descripción. Esa descripción, ¿de dónde la saca? Obviamente la saca de todo el contenido, ¿sí? Pero cuando él lo lleva a sus motores, para él le da mayor relevancia si, por ejemplo, está dentro de un título. ¿Qué es un título a la final en HTML? Luego, la clase de mañana vamos a ver un poquito de HTML. Por ejemplo, es una etiqueta en código HTML, es H1, ¿sí? Que le da una característica que eso es un título para Google y para, bueno, otros, digamos, motores de procesamiento de datos. Tiene, por ejemplo, un párrafo que es el código, el texto dentro de una etiqueta P, por ejemplo, ¿sí? Que también tiene otra relevancia.
Entonces el título tiene una relevancia, el párrafo tiene otra relevancia, ¿sí? Y esto ya es como que el CMS nos obliga al hecho de que yo simplemente estoy escribiendo dentro de formularios, ¿sí? Y bueno, algunas otras características más que vienen de la parte de SEO. Claro está que yo también puedo hacer muchas más cosas dentro del CMS, pero él tiene ya características básicas de esto de aquí. ¿Sí? ¿Alguna pregunta más? No sé si respondí su pregunta. Sí, ingeniero, muchas gracias. Ya. ¿Sí? Entonces, tiene estas características integradas de SEO, que cuando yo programo desde cero, pues se me hacen un poquito más difícil y obviamente me complican y me dan más trabajo. Luego, cuando ya instalemos uno o veamos uno de estos CMS, los más comunes, vamos a explorar un poquito dónde están estas características, dónde yo puedo activar y cosas en ese sentido. Muchas veces desde el mismo nombre de la página, de la URL, también es importante para la indexación de Google. Y según la indexación que lo haga Google, Google a la final se lleva a todos, pero si va todo esto mucho más estructurado, eso va apuntando para que yo vaya saliendo en los primeros lugares, ¿sí? Sea de los primeros que empieza a mostrar, ¿sí? Claro, no es que simplemente le hago y directamente ya soy el primero, no, esto es un proceso que hay que ir cumpliendo, hay que ir haciendo las cosas bien para que Google cada vez me vaya viendo bien, mejor, digamos así, me vaya rankeando de mejor manera, pero esto es ya cómo yo maneje los textos, cómo presente las cosas desde el punto de vista de código, porque nuevamente Google es ciego, ¿sí? No hay una persona que está viendo, es simplemente un motor, es una máquina que recupera el código que está por detrás, ¿no es cierto? Y lo lleva a su base de datos. ¿Cuál es el código que está por detrás? Bueno, tal vez muchos ya conocemos, puede que algunos no conozcamos, pero por ejemplo, ¿cuál es el código que tiene una página? Sí, digamos, déjenme ver. Por ejemplo, vamos a ver una página. Esta es la página, esta es cómo se termina viendo. ¿Cuál es el código que a la final Google no ve las imágenes, no ve así que está resaltado, que es más, que tiene colores diferentes para denotar secciones? Para él, ¿qué termina siendo representativo? ¿Qué termina siendo una sección? Por ejemplo, ya, él ve o él lee este código que tenemos aquí. Perdón. Este es el código HTML, esto es lo que termina viendo Google. ¿Y cómo es que yo lo maneje, que también lo maneje? Le va a hacer más visible a lo que fuera mi sitio. Este sitio, bueno, aunque es institucional por el CMS que se usa y ya los contenidos de cómo lo han cargado y cómo lo han diagramado, tiene ciertas cositas no muy correctas de visibilidad, ¿sí? Que ha hecho que los compañeros de sistemas para alcanzar esa visibilidad lo tengan que hacer esfuerzos adicionales, que lo han hecho, pues y obviamente por eso Google nos termina viendo, pero cómo nos posiciona va dependiendo del trabajo que se pueda seguir haciendo, pero va relacionado al código que está por detrás y cómo lo manejan los CMS. Sí, vamos a ver, déjenme ver dónde se me fue la página nuevamente. Ya, vamos ahí, listo. ¿Sí? Y adicionalmente, una posibilidad de trabajo
colaborativo que mencionábamos. También por medio de roles y distintos usuarios que se puedan manejar. Yo voy a ser el que se encarga de publicar las noticias, yo soy el que se encarga de publicar otro usuario es el que publica los eventos, ¿no es cierto? Puedo yo decirle que una persona es la que carga como que las noticias, pero hay alguien que aprueba esas noticias para que realmente se vean. Puedo tener tal vez un usuario que filtre los comentarios, ¿no es cierto? Que revise primero los comentarios de la gente antes de que estos sean aprobados, cuando quiero tener una política de cierta protección de lo que la gente puede opinar de mi sitio, de mis productos o de lo que fuera, ¿no? Entonces ya no por medio de estos CMS, por la estructura que tiene el manejo de roles, permisos, usuarios, ¿no es cierto? Ya dar mayor digamos, una conformación del equipo que vaya a trabajar ya en los contenidos del sitio. Alguien se encarga de esto, alguien del otro, del otro, del otro. Ya no se centra en una sola persona. Eso es el problema que generalmente se daba antes de tener los CMS, ¿no es cierto? Porque todo se centraba en una sola persona y él tenía que hacer todo, convirtiéndose en un cuello de botella. Yo quiero publicar, le mando a él, el otro también manda, el otro también manda, y ya no se alcanzaba con el trabajo, ¿sí? La biblioteca de contenidos que decíamos a la final es como tener un repositorio donde yo cargue mis imágenes, mis archivos, ¿sí? Mis videos, y luego en las páginas simplemente los utilice. Digo, quiero quiero esto, quiero esto y quiero que se muestre. Y los tengo a la final guardados. ¿Alguna pregunta tenemos de aquí? No. ¿Ya? ¿Qué usos tenemos nosotros en lo que son nuestros sitios, nuestros CMS? Nos permiten construir sitios web de los diferentes tipos que habíamos visto, menos aplicaciones web, ¿no? Eso ya va un poquito más allá. La aplicación web ya va directamente como que está para un programador por los servicios que se quieren ofrecer. Pero tenemos los blogs personales, foros, wikis, comercios electrónicos, institucionales, bueno, todos los que habíamos visto. Los CMS más populares que tenemos, un poquito de los que hemos visto aquí, ¿sí? Por ejemplo, WordPress, ¿sí? Es uno de los más usados, ¿sí? Y que tiene todos estos que les estoy presentando son libres, ¿sí? Pero difieren o van un poco más allá de los que vimos anteriormente como Wix y los otros, porque me dan mayor versatilidad y sobre todo tienen un repositorio de plugins, ¿sí? Que me permiten extender la funcionalidad de mi sitio web, ¿sí? Extender las funcionalidades de mi sitio web hasta poderle decir que yo quiero que sea una tienda de comercio electrónico, pero adicionalmente también quiero que integre el pago con tarjeta de crédito, el pago con PayPal, la conexión a un servicio, ¿sí? Y si quisiera, también podría yo desarrollar sobre estos nuevos módulos, nuevos plugins, ¿sí? En el que, por ejemplo, yo quisiera que además de que ya tengo mi carrito de compras o mi comercio electrónico integrado a una tarjeta de pago, ¿sí? También yo quisiera que se genere la factura electrónica, pero ya como la factura electrónica es propio de cada país, ¿no es cierto? Y se pega mucho a ciertos requisitos que yo pueda cumplir, tendría que desarrollar un módulo, ¿no es cierto?, que se conecte con el SRI, pero podría integrarle luego nuevamente a este WordPress, ¿sí? Y a todos los CMS que vamos a ver ahora. Este WordPress, ¿sí? Inicialmente nació con el hecho de que se le utilizaba solo para blogs, así inicialmente estaba, ¿sí? Que era el blog, simplemente se le daba había un usuario que publicaba sus historias y estas se mostraban jerárquicamente, lo que ya habíamos visto, pero luego ya por la comunidad mismo que le respalda, que es lo que posibilitó hacer sitios de cualquier cosa, sitios de todos los que habíamos revisado anteriormente, de una manera bastante sencilla y de cierta manera
segura. ¿Por qué? Porque esos CMS también ya abarcan características de seguridad. Otro CMS también muy popular es Magento. Este es un CMS, digamos así, especializado para comercio electrónico, en el que yo puedo crear mi sitio web electrónico, ¿sí? Va un poquito más allá de Wix, por lo mismo que les decía, ¿no es cierto? Tiene complementos o plugins que permiten crecer la funcionalidad y me permite también a mí personalizar ya a un nivel un poquito más bajo desde el código fuente, ¿sí? Otro CMS popular, Drupal, este se caracteriza mucho por la parte de la seguridad, tiene componentes de seguridad propios, digamos así, tienen también ya muchos años de trabajo. Otro que tenemos, Joomla, también entre los más populares que se puedan decir. Este era mucho más, digamos, usado antes que WordPress en su momento, pero bueno, ya, según cómo vayan creciendo, WordPress tuvo mayor respaldo de la comunidad y pasó de ser de simplemente hacer blogs a hacer páginas de cualquier tipo. Todos terminan siendo sencillos de manejar, ¿sí? Pero ya depende de nosotros cómo los podamos trabajar o los podamos eh, construir, ¿sí? ¿Tenemos alguna duda hasta ahí? Profe, en el chat hay una pregunta. A ver, perdón. Chat, ¿dónde se me fue mi chat? Ya. O sea, directamente a partir de una plantilla, no. O sea, yo puedo integrar, por ejemplo, mapas, ¿sí? Puedo integrar mapas y ubicar puntos, ¿sí? Pero si yo quisiera, digamos, a ver, veamos, entendamos un poquito la pregunta, ¿ya? Depende de cómo yo quisiera manejar, ¿sí? Yo podría, o tengo plugins, por ejemplo, que me posibilitarían, ¿sí? Dentro de lo que es comercio electrónico, marcar el punto de entrega de un producto, ¿no es cierto? Entonces tengo plugins que yo tendría que añadirle a mi WordPress o a mi herramienta, la que fuera, ¿no es cierto? Este plugin para que adicionalmente a una compra se pueda marcar el punto de entrega de ese producto, digamos así. Eso sí puedo, ¿ya? Sin mayor complejidad. Pero ahora, ¿qué pasaría si yo quiero, por ejemplo, monitorizar o ver en tiempo real si ese pedido, ¿sí? ¿En qué tiempo está o en qué lugar está? O sea, ahí ya se me complica un poquito, ¿sí? Porque ya necesito yo una integración un poco a nivel más bajo para conectarme, por ejemplo, con un medio del que yo esté obteniendo la, digamos, ubicación del producto o digamos que este es quiero hacer una página de delivery, ¿sí? Necesito conectarme, por ejemplo, a la posición que tiene el dispositivo móvil del motorizado, como para que yo vaya viendo. O sea, ya tengo yo que programar una funcionalidad, una aplicacióncita que cada cierto tiempo, veámoslo así de manera más simple, cada cierto tiempo esté consultando dónde está el motorizado y me muestre en la pantalla. ¿Sí? Entonces, ¿puedo integrar? Sí, depende ya el nivel que quiera. Puedo integrarlo si simplemente quiero que un usuario marque la posición y luego el que está, el que digamos despacha las cosas, el que revisa qué productos hayan sido, vea, hay que entregarle en este lugar. Muy bien, comparte la ubicación que haya marcado el usuario y luego simplemente se dirige. Pero ahora si quiero que el usuario vea en tiempo real el motorizado mientras le va a entregar, ya necesito hacer un desarrollo adicional que se puede por medio de un módulo a estos CMS, ¿sí? Esto también es lo que le va a caracterizar o le va a diferenciar de los CMS que vimos la clase anterior y del que ustedes hicieron la parte práctica, ¿sí? No me deja poner plugins adicionales propios, ¿sí? O programación propia
de mi lado, ¿sí? Estos, en cambio, por ejemplo, todos estos, si ustedes ven, el Joomla se puede descargar, instalarle en mi máquina, personalizarle y utilizarle como tal. Y por ende también desarrollar, integrar a mis propias bases de datos, a mis propios sistemas y entre otras cosas. ¿Sí? ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Listo, no tenemos preguntas. Bueno, hemos visto un poquito de los CMS, las características que tienen y la importancia de cierta manera que tienen. Es importante esto conocer como para darnos una idea de por dónde yo tengo que irme, ¿sí? Ya vimos cómo hacer Wix, ¿no? Cómo hacer, por ejemplo, paginitas web con Wix, ¿sí? Muy rápido, ¿sí? Puedo hacer, simplemente me compro un dominio, le pongo ese de ahí y estoy al otro lado, ¿no es cierto? En el caso de que quiera hacer algo mucho más informativo, ¿sí? Y rápido, ¿sí? Pero si quiero ir un poquito más allá, ¿no es cierto? Necesito funcionalidades especiales, como justo la que preguntaban. Quiero la geolocalización de un punto cuando alguien hace un pedido, ¿sí? Entonces ya voy un poco más allá de las necesidades. Necesito una mayor demanda de usuarios, por ejemplo. Voy a tener múltiples usuarios, conectar a otros servicios, ¿sí? Entonces ya necesito tal vez un CMS instalado o del que yo tenga control desde la instalación. Hacer o crear un sitio web desde cero realmente ya no se lo utiliza mucho, ya se ha dejado de lado por todo lo que implica esta parte de visibilidad, la parte de crear los usuarios para que ellos puedan tener permisos y el uno hacer una cosa, otra cosa, que luego esto se publique de una forma, que se ve de otra forma. Entonces, ya no se las hace de esa manera. Se las hace un poquito más limpio o instalando en mi servidor local, ¿sí? Que es lo que vamos inicialmente a hacer nosotros, ¿sí? Sabíamos ya instalado, ¿no es cierto?, lo que era, más bien habíamos descargado el SAMP y habíamos descargado lo que era el VS Code, ¿no es cierto? Ahora vamos, por ejemplo, a hacer la instalación, en este caso de SAMP. Déjenme un momentito mientras ustedes ven esa parte, ¿sí? Para nosotros la instalación. Bueno, déjenme ver un ratito lo del SAMP, que más orienta la parte de Windows. Y vamos a poner dentro de lo que fuera la Mac. Un momentito que se descargue. Mandamos a instalar y vemos todos la instalación. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Sí? Vamos a hacer de una de las formas de construcción la que fuera la construcción de mi sitio web en un servidor local. Vamos a aprender un poquito a instalar lo que fuera un CMS en mi máquina. ¿Sí? Listo, ya nos descargamos esto. Vamos a ver, voy a instalar, en mi caso, el SAM. ¿Qué pasó? ¿Dónde se perdió?
Un ratito con la Mac se me complica. No sé si ustedes van procediendo a instalar. Simplemente siguiente. Este SAM lo que hace es integrar dentro de sí y facilitarnos lo que es tener un servidor web como Apache y por otro lado un servidor de base de datos. ¿Sí? Estos CMS que estamos viendo, estos más populares, estos 5 que revisamos brevemente, ¿sí? Trabajan con una base de datos, ¿sí? Y corren en su mayoría con PHP. Vamos a trabajar con WordPress, que es uno de los más conocidos, de los más populares, de un repositorio más grande y de la comunidad más grande que lo respalda. Esto también es importante porque siempre se está actualizando, ¿sí? Al ser libre, hay ciertos problemitas de seguridad a los que puede estar siendo de los que va siendo vulnerable, por lo que el código es como que visible, ¿sí? Pero así también hay una comunidad muy grande que cada vez va sacando las actualizaciones. Y luego vamos a ver que el WordPress cada vez que necesita, pues me pide si deseo actualizar de una manera muy rápida, por decirlo así. A ver, déjenme ver que no me deje instalar dentro de la Mac. Creo que me he ido por otra carpeta. Desinstalé el que tenía previamente para igual ir haciendo con ustedes. Está descargando ya desde el SourceForge. Como decíamos, era código libre, ¿no es cierto? Y un poquito esperemos que se descargue en mi máquina.
Listo, mando simplemente a instalar. Igual hacemos nosotros. Hacen ustedes, por favor. Ya. Listo, bueno, la primera parte simplemente pues instalamos, ¿sí? Luego lo mandamos a correr. Ahora lo que vamos a hacer es descargarnos WordPress. WordPress org. Sí, me dice que también tengo disponible en español. Si deseo, sí, consigue WordPress. Puedo utilizar wordpress.com, ¿sí? Que me da una versión de WordPress en la nube, digamos así, de una manera gratuita con ciertas limitaciones. Y si pago, me da posibilidad a ver, las limitaciones principales que tengo en wordpress.com de la manera gratuita es que no puedo agregar plugins o extensiones de terceros, ¿sí? Es decir, que están en la comunidad para extender la funcionalidad, sino solo las que están dentro de WordPress, ¿sí? Entonces ya termina siendo una limitante, ¿no es cierto? Si yo quisiera estos módulos, pues tengo que hacer una paga adicional, ¿sí? O Dreamhost también en ese sentido. O me dice que puedo descargarme e instalarle yo dentro de mi propio servidor o rentar un hosting en la nube y yo instalar ahí este WordPress, ¿no es cierto? Para tener más control. Al rato que yo tengo básicamente el código fuente, tengo pues mucho más control, ¿sí? Vamos a descargarnos, ¿sí? Ya se está descargando, simplemente se ha descargado, ¿no es cierto? Y ya tengo en una carpeta. Listo, lo que vamos a hacer ahora, tenemos ya hasta ahí. Por favor, si me confirman. ¿Instalamos ya? No, todavía, ingeniero, falta el WordPress. Listo, vamos descargando, por favor.
Ya bueno, difiere un poquito de la interfaz de Windows, ¿no? Sí, pero la idea es que yo vea mi SAM que integra mi PHP y integra lo que es mi base de datos MySQL, ¿sí? Que es sobre la que, por ejemplo, trabaja WordPress. Dice que no está levantado y tampoco tiene una IP. Dale clic en comenzar. Se levanta mi servicio, ¿cierto? Vamos a ver qué es nomás lo que tenemos. Bueno, me parece que están todas levantadas. Localhost 8080. Volúmenes. Listo, vamos a ver. Se ha levantado con esta IP que tengo. ¿Qué servicios tengo? Quiero levantar Apache. Levantemos el Apache. Levantemos MySQL. ¿Sí? FTP no necesitamos, solo necesitamos Apache y MySQL por ahora. Sí, los puertos que están. Esto no necesitamos. Sí, y ahorita no sé cómo lo tienen en el caso de ustedes. Dame un segundito. Ya se levantó. Listo, vamos en el navegador, simplemente escribir localhost. Déjenme ver. Creo que tengo algo puesto. Espérame un ratito para irme a mi Apache. Déjenme ver, 192, 168, 4. Ya, perdón. Bueno, el localhost que tenía hace un momento, en este caso, del 80 no me funciona por una restricción que tiene la red de la universidad, ¿sí? Para, como que está reservado el 127.0.080, ¿sí? Entonces no le hace visible. Entonces, ¿qué es lo que yo puse a la final? La IP que tiene mi máquina, ¿sí? Y me lleva a mi SAM. ¿Qué tiene mi SAM a la final? Simplemente tiene la página como por defecto de mi navegador, ¿sí? No sé si tenemos ahí con ustedes. Lleguemos hasta ahí. ¿Alguien tiene ya esta parte? O si alguien desea compartir, como para ir viendo si nos quedamos por ahí en algo. Como es Ya le compartí, creo. Podemos ver en Windows también y pues ya estamos ahí, sí, muy bien. Y tengo aquí está el SAMP. Sí, exacto, ahí funciona un poquito, ¿no es cierto? Bueno, en la versión de Windows solo iniciamos y luego vamos a localhost, ¿no es cierto? ¿Ya? Lo que aquí nos interesa también es saber en qué parte
está guardada la carpeta del Apache, ¿sí? Yo, por ejemplo, en mi SAM, ¿sí? Si les comparto nuevamente, ya, me voy en la parte de volúmenes, voy a explorar el volumen en el que está, ¿sí? O en alguna carpeta, bueno, no sé ya dónde se instaló lo de ustedes, en Windows me imagino que les dijo una carpeta en la que se va a instalar y tiene todos los módulos que son parte del SAM. Pero aquí lo que nos interesa es del Apache. Vamos a irnos a Apache 2, ¿sí? En Apache 2 a lo que es HTTP docs. A ver, no es donde tengo aquí, déjenme ver, solo un segundito, quiero ver dónde está la referencia a la carpeta. LAM Apache 2, HTTP docs. Sí, creo que es aquí. No tengo W, solo en los Linux tengo W, ahí es donde me confundí. Sí, y aquí, ¿qué es lo que podemos nosotros poner, por ejemplo? Simplemente una referencia a una página. Sí, vamos, en un segundito les veo esto. ¿Ya? Entonces aquí, por ejemplo, vamos a poner algo rápido, ¿sí? Como quien vemos algo básico de HTML. Voy a crear una paginita con VS Code. No sé si también les pasé el VS Code, si pudimos instalar. Me voy a ir a mi HTTP docs. Me parece. ¿No? A ver. Espérenme un ratito para ver por dónde llego a esa carpetita. LAM, htdocs. A ver, espérenme que aquí ya. A la carpetita. Le podemos ya instalar. Tienen el VS Code también. Voy a crear un nuevo archivito. Hasta que instalen, simplemente perdón. Ya. Bueno, ahora vamos a al VS Code, ¿sí?
En el VS Code, bueno, voy a abrir un nuevo proyectito. Sí, vamos a abrir una carpeta. De esta carpeta nos vamos a donde está nuestro SAM o LAMP. Déjenme ver que se me cerró. Denme un segundito, por favor. No. Listo, jóvenes, perdón. Sí, continuamos. Bueno, abríamos la parte de la carpeta. Bueno, en mi caso está en LAMP, sí, y la carpetita HTTP docs. Ustedes también deben estar dentro de la carpeta del SAM en htdocs. Déjenme ver dónde está. ¿Dónde se me fue? Ah, está acá arriba. ¿Ya? Y aquí estaban los archivos justo que estábamos viendo. Y aquí vamos a crear este index.html, que es el que les mencionaba. A ver, vamos acá, htdocs. Abro esta carpeta. Sí, y el SAM me ubica en esta sección y voy a ver mi index.html, ¿sí? Aquí simplemente, viendo desde la parte de HTML, lo más básico. HTML, como veíamos hace un momento cuando les mostré el código fuente de la página de la universidad, ¿no es cierto? Tiene un conjunto de etiquetas. Estas etiquetas son entendidas por el navegador para renderizar de una u otra forma. Pues aquí pongamos, por ejemplo, en vez de hola, universidad. ¿Ya? ¿No es cierto? Como tiene auto guardado, listo, simplemente me voy a mi navegador, mando a actualizar y tengo esto de aquí, ¿sí? Aquí ya va un poquito más de lo que es la codificación y otras cosas. ¿Ya? Entonces, bueno, no vamos a ver todavía la parte de lo que es HTML. Eso ya, como no vamos a hacer sitios desde cero, sino vamos a utilizar un CMS, vamos a ver el día de mañana la parte de HTML como para ir dándole mejores características a nuestro sitio, pero a partir de lo que tengo en el CMS. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer nosotros para instalar, en este caso, el WordPress? ¿Sí? Entonces, vamos a irnos al instalador de WordPress, ¿sí? Vamos a descomprimir, por ejemplo. Vamos a ver en mi caso dónde se fue. ¿Y dónde está? Pues poniéndose la carpetita. Acá está, WordPress. ¿Ya? Y todo esto me voy a copiar yo a la carpeta donde teníamos
los archivos del SAM, al htdocs del SAM, ¿sí? Aquí yo tengo el htdocs del SAM. Hagamos una carpetita que se llame back, por ejemplo, respaldo. Y pongamos todo lo que teníamos aquí. Dentro de respaldo. ¿Sí? Y todo lo que tenemos del WordPress, vamos a copiarle acá. No. Nuevamente arrancar el SAM. Esperemos un momentito que inicie. Esto es lo que estaba en su momento. Voy a copiar nuevamente porque creo que se me apagó la máquina y no se alcanzó a copiar. ¿Cierto? Y le llevo a mi htdocs del SAM. A ver qué pasa aquí. Quiere conectarse esta máquina. Un momentito que se me está cargando la máquina de nuevo.
de los que ya hicieron, bueno, hasta resolver este problema que se me dio por el reinicio de la máquina, ¿sí? Copiamos toda la carpetita que se descomprimió del WordPress a lo que fuera nuestro htdocs del SAM. ¿Sí? Y una vez que estamos ahí, simplemente vamos, ¿no? Que se copie todo, vamos al navegador y escribimos ahora solo localhost. ¿Qué pasó? Que no quiere arrancar. Estoy mandando a reinstalar, algo pasó el rato que se cortó la red. Disculpe, ingeniero, una consulta. Al momento que usted hizo en el htdocs, usted abrió un index.html, pero en mi caso no sé, bueno, yo solo tengo un index.php, no estoy seguro de eso, si será el mismo. Uh-huh. Veremos mientras tanto. No sé si alguien ya hizo esta parte y le salió como un instalador de WordPress.
A ver qué pasó, por qué no me arranca. No sé si alguien me puede compartir para ver cómo tiene. Va, ya creo que alguien tenemos de que me sale una selección de idiomas. Sí, hasta ahí estamos. ¿Quién más tiene esa parte? Y a mí también me sale eso, Inge. Seleccionemos. A ver, vamos a ver, vamos a ver. No sé si Pablo me puede ayudar compartiendo, el mío no se soluciona. Para ir viendo desde la computadora, para que vayamos viendo entre todos, por lo que ya se nos queda corto el tiempo. O alguien que ya está en esa pantallita, por favor, si me puede. Ahí está Pablo. Listo. Ya lo copiamos, ¿no es cierto? Se lo copiamos dentro de la carpeta y nos sale como este instalador. ¿Sí? Me ayuda un poquito con lo que fuera el control. Si esta es la primera pantalla que le salió. Sí, simplemente WordPress, selecciona el idioma. Vamos, seleccionemos español, por favor. Tenemos de español, es de Ecuador, o solo español, cualquiera de los dos. Sí, bienvenidos. Antes de empezar, necesitamos alguna información de base de datos. Necesitarás, por lo que sigue, nombre de la base de datos, usuario de base de datos, contraseña de base de datos, servidor de base de datos, prefijo de la tabla. Listo, a ver, entonces ahora vamos un ratito al SAMP. Si abrimos un ratito el SAMP, ya no se está viendo, se está compartiendo solo el navegador. Ya ahí, listo, MySQL. Hagamos clic donde dice admin del MySQL, exacto. Esto nos lleva al PHP-MyAdmin, que el PHP-MyAdmin no es más que una herramienta de, digamos, gestión de la base de datos, ¿no? Listo, entonces ahí vamos a proceder a crear una base de datos. Ahora vamos a crear primero un usuario. Creemos un usuario. Hagámosle clic ahí. Nuevo usuario, donde dice agregar nuevo usuario, ¿no es cierto? Pongámosle un nombre, no sé, WordPress o mi usuario, cualquiera, base de datos, mi tema, no sé. Ya, WordPress, ¿ya? ¿Desde dónde se va a conectar? Desde cualquier servidor. ¿Qué contraseña? Si pongámosle una también, pongámosle la misma, puede ser, para no olvidarnos. Sí, con, no sé, tener en cuenta si es W mayúscula o no. No me importa la alerta de extremadamente débil. Como estamos en servidor de pruebas, no pasa nada. ¿Ya? Listo, crear la base de datos con el mismo nombre y otorgar todos los privilegios, pongamos sí. Entonces todo se va a llamar WordPress, 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 ¿no es cierto? La base de datos y el usuario. ¿Sí? Listo, privilegios globales, todo pongamos. Y estamos en modo pruebas. Aquí para no tener ningún problema, eso de límites no, SSL no. Sí, sigamos simplemente y continuar. ¿Ya? Se nos ha creado nuestra base de datos con el usuario WordPress, la clave WordPress y el nombre de la base WordPress. Entonces ahora sí regresemos a la ventanita del WordPress, donde estábamos instalando al instalador.
Este está acá, en el WordPress de instalación del archivo, justo la ventanita de hace un momento. Minimícele nomás esa. Nomás arribita a la derecha, a la izquierda, un poquito más. No. Vamos acá al instalador hace un momento, el que teníamos con localhost. Si me va justo aquí, ¿ya? A donde estábamos instalando el WordPress. Listo, me decía que necesito el nombre de la base de datos, justo es lo que creamos en el usuario, ¿no es cierto? Vamos a ello. Nombre de la base de datos WordPress con mayúscula. Ah, no, no, si era WordPress con minúscula. El usuario me parece que es WordPress con mayúscula. Y la base de datos creo que tiene el mismo nombre, también debe ser W mayúscula. Pongamos ahí. La contraseña pongamos la que habíamos puesto. Servidor localhost, que está conectándose a mi propia máquina, y el prefijo de la tabla. Esto es para qué nombre va a tener todas las tablas. Todas las tablas van a empezar con wp-usuarios, wp-contenidos. Esto es en el caso de que yo quiera tener dos instalaciones de WordPress, puedo poner wp1 o mi WordPress-bajo, lo que fuera, ¿no? Esto es solo un prefijo para todos los nombres de tablas. Listo, una vez que tenemos eso, pongamos enviar. Ya has terminado la parte de instalación, ahora WordPress puede comunicarse con tu base de datos. Si estás listo, en el momento da ejecutar la instalación. Título del sitio, entonces aquí ponemos un sitio, por ejemplo, no sé de qué queremos hacer, pongámosle mi sitio personal, lo que fuera. Si este es el título grande que va a tener. El usuario de administración, ¿sí? Aquí podemos poner admin o WordPress mismo. La contraseña, si esto, bueno, ahorita en pruebas no hay ningún problema de poner los que está, ¿sí? Ya luego, pues, debemos tener un poquito más de cuenta eso. Confirma el uso de contraseña débil, pongamos sí. Un correo electrónico, pongamos un correo electrónico personal nuestro. Como estamos en localhost, tal vez no se puede enviar. Validar la visibilidad de los motores de búsqueda. Sí, esto, por ejemplo, ya va un poquito de esto de indexación. Me está diciendo si quiero que mis contenidos puedan ser indexados por los motores de búsqueda, así como disuadir, como incluirme por ahí. Pongamos ahora sí instalar WordPress. Acceder. Listo. Acceder. Estoy en la parte, básicamente, de administración, ¿sí? Esto ahorita ya llegamos a instalar. Vamos a ver brevemente lo que tenemos aquí. Déjenme ver mi sitio. Aquí tengo el administrador. Recuerden cómo accedo. Localhost wp-medio, admin. ¿Sí? Quiero ir a ver cómo está mi sitio. Realmente no voy a tener mayor cosa. Porque aquí dice primeros pasos, personaliza tu sitio. Vamos acá. ¿Cómo se ve mi sitio? Mi sitio personal está así, muy simple. Regresemos. Dice personaliza tu sitio. Ya. ¿Cómo está? ¿Cómo que estas imágenes? ¿Necesitas ayuda? Hay que ir cargando ya las imágenes. Si fuera el caso. No es tan versátil como teníamos en Wix, ¿sí? Pero es porque tiene otras funcionalidades más. Tema activo. Vamos a cambiar el tema, por ejemplo. Y tengo algunos temas acá. Solo tengo 3 temas. Puedo luego ir instalando algunos más. Cambiemos a este, vista previa. Vista previa. Sí, dice, a ver, este me gusta un poquito más.
Dice, ahora tu sitio va a ser así. ¿Cierto? Identidad del sitio, título, por ejemplo, Pablo Astudillo, pongamos ya. ¿No es cierto? Descripción corta. Estos nombrecitos, por ejemplo, el nombre del sitio, ¿sí ven? Esta descripción corta que nos va pidiendo son cositas que luego él va a ir utilizando para esto de la indexación, para esto de la visibilidad, ¿sí? Por ejemplo, ¿sí? Para irme llevando a la parte de los motores de búsqueda. Si tengo un icono, si tengo un logo, bueno, no sé si por ahí tenemos un logo, una imagen, lo que fuera, le podemos ir cargando, ¿sí? Vamos a ver qué colores quiero manejar. Personalizar el color, vamos a ver si cambia algo. Bueno, a veces el template deja como no deja. Vamos ahí. Menús, este es para la parte de páginas, todavía no tengo páginas. Si widgets que quisiera, si quiero poner estilos adicionales, pongamos simplemente activar y publicar. Y llegamos hasta esta primera parte. Ya está acá. Vamos a, ya no se llamaba mi sitio, sino ahora se llama Pablo Astudillo. Visitar el sitio. ¿Sí? Y cambió un poquito. ¿Estamos? Luego ya veremos un poco mañana cómo trabajar sobre esto y realmente ya construir un sitio bajo un esquema que yo quisiera manejar. ¿Sí? ¿Estamos? Avancemos con esto, por favor, viendo de lo que hemos hecho brevemente, que no era mucho más que poder crear el usuario. Yo hasta eso ya logro resolver en mi máquina para poder trabajar mejor el día lunes. ¿Estamos? Listo, chicos, quedaríamos entonces hasta ahí.